Ok, partimos entonces. Hoy se trata de una clase muy técnica, muy técnica. Vamos a referirnos al DSM-5 TR, que es el Manual Estadístico de Diagnóstico, usado por todos los psiquiatras, y es del 2013 actualizado al 2022. Entonces, es toda cosa oficiales de los psiquiatras. ¿Qué le voy a decir? Que la clasificación en base a los síntomas y es una simplificación extrema de lo que es la psiquiatría y la psicopatología. Entonces no podemos absolutamente pretender de hacer diagnósticos en base a lo que vamos a conocer hoy. Entonces nunca podemos decir, ah, tú eres un fóbico, tú eres un delirante, tú eres un paranoico. Absolutamente no podemos decir nada. Un depresivo. ¿Por qué? Porque solo un psiquiatra, un psicólogo saben ver a qué nivel estamos. Estamos a un nivel solo de rasgo de personalidad, entonces es una persona normal. O estamos a un nivel neurótico, o estamos a un nivel psicótico, o estamos a un nivel... Ellos solo pueden decir a qué nivel. Entonces pueden hacer diagnóstico, nosotros no. A nosotros sirve solo este esquema para decir, aquí estamos en un campo que no podemos trabajar como relación de ayuda y aquí en cambio estamos en otro campo que podemos trabajar como relación de ayuda. Entonces, solo para dividir estos dos campos en general y basta. El resto lo dejamos a los expertos. Otra premisa es esta. No es lo que le voy a decir para criticar persona o para juzgar persona, solo para tener compasión o para tener misericordia de personas que sufren, porque los enfermos mentales no son personas que sufren y sufren mucho, mucho más de los enfermos físicos. Entonces, solo para si vemos que aquí corresponde a algo, dice, pobre, pobre persona, cuánto está sufriendo. Después también admirar, si sabemos que todo grande actor, grande artista, genios de la humanidad, incluso santos, han sido enfermos mentales. Entonces no es porque uno enfermo mental no puede hacer nada. No, hay enfermos mentales que han hecho grandes cosas porque eran más sensibles, más capaces en algunos campos. En otros no podían hacer nada a nivel relacional, por ejemplo, pero, por ejemplo, Van Gogh, el pintor, hemos tenido santos, santo con depresión, lo que han tenido noches oscuras pasaba por depresión, era noche oscura, pero era también depresión. Personas que han ido en el manicomio, San Juan de Dios, el papá de Santa Teresa de Lisieux, que es beato, Santa Gemma Galgani. Tenemos muchas personas que han tenido problemas mentales, algunos fobias, delirios, autodevaluación, etcétera. ¿Qué más como premisa? Son nuestros hermanos. Entonces pensamos que a un enfermo mental, no es porque enfermo mental, no tengo que escucharlo, no le puedo hacer relación de ayuda, entonces no lo escucho. No, igual tengo que escucharlo porque yo estaba enfermo y tú me has visitado, dice Jesús, Mateo 25. Y no tener miedo porque los malos de la película generalmente no son los enfermos mentales, sino son más los sanos. Ok, repito, hay un montón de cosas que decir, nosotros hoy vamos a decir solo lo mínimo por lo que necesitamos, el resto lo dejamos. Entonces, siguiente diapositiva. Entramos en la grande clasificación de toda la psicopatología. Esas son los grandes grupos, las grandes familias. Después vamos a ver una por una. Están la neurosis, los trastornos psicosomáticos, la psicosis, los trastornos de personalidad, los trastornos psicosexuales, los trastornos orgánicos, los trastornos del neurodesarrollo infantil y los trastornos de los traumas, la síndrome postraumática de estrés. Entonces, vamos a ver los grandes grupos. Analizamos uno por uno. ¿Por qué? He puesto dos en verde y los otros en rojo. Porque lo que están en verde lo podemos tratar como relación de ayuda. Le podemos hacer el counseling. Lo que está en rojo no lo podemos tratar. Lo tenemos que
derivar a un especialista y lo único que podemos hacer es escucharlos. Escucharlos. Después, si vamos a tener tiempo al final, le voy a decir alguna cosa, cómo se escucha lo que está en el rojo, cómo se puede un poco manejar, pero pretender de cambiar un psicótico, un trastorno de personalidad, un trastorno psicosexual, esto olvídense porque no somos capaces, ni lo logran los grandes especialistas, imagínense en nosotros. Entonces, solo los verdes podemos approachar y hacer counseling, hacerle, porque ellos son capaces de, son receptivos y pueden cambiar, los demás no cambian. Primera, y los sujetos sanos. Los sujetos sanos serían lo ideales para hacer la relación de ayuda. Sano, neurosis o trastorno psicosomático. No más. Si son otro grupo, no. Neurosis. Entonces, en la neurosis tenemos 4 funciones de la mente. Uno es la recepción de cómo se siente. Entonces, el neurótico se siente enfermo. Sabe que está enfermo, sabe que sufre y hace sufrir a los demás. Entonces el neurótico pide ayuda, ayúdenme porque estoy mal. Entonces es consciente de estar enfermo, que tiene algunas funciones mentales que no están funcionando. Segunda función mental, el juicio de la realidad es correcto. Entonces está bien también como juicio de la realidad. Ve la realidad así como la realidad es. Tercera función, el hablar. El hablar es alterado cuantitativamente, significa o habla mucho o habla poco, pero habla correcto. Entonces también el hablar es correcto, solo la cantidad que o es demasiado o es poca. La única función que no le funciona al neurótico es la cuarta, que prácticamente tiene comportamientos que son invalidantes para sí mismo, no para los demás, para sí mismo. O sea, él tiene comportamientos que no funcionan. Los comportamientos no funcionan. Eso es la única cosa que no funciona en el neurótico. Entonces, sintetizando el neurótico, ¿qué tiene? ¿Cómo hago para entender si una persona es neurótica? Primero, es una persona ansiosa. Todos los neuróticos, cualquier tipo tienen, son ansiosos. Se quejan excesivamente, están quejándose excesivamente, están muy preocupados por sí mismos, por cómo están, por este comportamiento que no funciona, etc. Y tiene dificultad de adaptarse a la realidad, a los demás. Tiene dificultad, se preocupan, tienen miedo que pierden el control de sí mismo. Entonces, esta es la característica del neurótico. No sé si me expliqué bien. Entonces, lo único que tiene alterado son los comportamientos, que son alterados para sí mismo, buscan de no alterar a los demás, un poco lo hacen sufrir a los demás, pero no más. Son ansiosos, preocupados, dificultad de adaptarse, son rígidos. Segundo grupo, trastornos psicosomáticos. En general son todos los trastornos o del cuerpo, cualquier enfermedad pueden tener, o de la mente, que están vinculados. O sea, me altero en la mente, estoy más estresado, me están haciendo violencia, abuso, el cuerpo está peor. O estoy peor con el cuerpo y la mente está peor, como la mente y cuerpo van paralelamente. Mejoro con la mente, mejoro con el cuerpo. Mejoro con el cuerpo, mejoro con la mente. O sea, como los dos están vinculados, son enfermedades vinculadas. Después, psicosis. Aquí las 4 funciones de la mente están las 4 alteradas. Entonces, es súper fácil reconocer uno psicótico. Primero, no es consciente que está enfermo, que tiene algunas funciones de su mente que están completamente alteradas. Él no es consciente. Y no siendo consciente, dice, los demás están enfermos, yo estoy bien, todos los demás están locos, yo estoy sano. Entonces, primero, es uno que no está consciente. Segunda función, no tiene un juicio correcto de la realidad. ¿Qué significa que no tiene juicio correcto de la realidad? Que ve la cosa fantasiosa, delirios, alucinaciones, ve toda cosa que no existe en la realidad. Lo ve solo él y todos los demás no lo ven.
y veremos toda esta forma de fantasía. Entonces, juicio de la realidad, incorrecto. Después, el habla, la palabra, no solo es cuantitativamente alterada, sino es también cualitativamente. E qualitativamente significa habla cosa tontera total, tontera, cioè habla de manera incoerente, de manera contraddittoria, habla, sì, in una manera, cioè, dissociato se dice, ¿no? Lo esquizofrénico. Entonces, el habla es cualitativamente alterada. Y la última, los comportamientos son invalidantes, son alterados, trastornados para sí mismo y para los demás. Entonces, alrededor de una persona psicótica se crea el caos. Por esto que antes necesitaban los manicomios, porque creaba un caos social. Entonces, no daba molestia solo a sí mismo, sino a todo el mundo alrededor de sí. Imagínense cuando una familia tiene una persona psicótica, cuánto tiene que sufrir. Creo que es fácil, ¿no? La diferencia. Entonces, porque es importantísima esta diferencia. Neurosis y psicosis. La neurosis es todo correcto, excepto el comportamiento externo. El psicótico es todo incorrecto. Da la percepción de su enfermedad, de la percepción de la realidad, del eloquio, de la verbalización a los comportamientos. Todo está incorrecto. Esto es el psicótico. Luego vamos a los trastornos de personalidad. Los trastornos de personalidad son intermitentes. ¿Cuál es la característica de estos trastornos de personalidad? Que la persona es perfectamente normal. Normal en familia, normal en el trabajo. La persona lo conoce y dice, sí, una persona normal como todos los demás, sana de mente. Pero de vez en cuando explota. Explota y pierde el control de sí mismo en los comportamientos. Generalmente es un poco de altibajos, como emocionalmente, ¿no? Es un po' eufórico, después depresivo, como no es estable emocionalmente, tiene esta característica, todos los trastornos. Las relaciones interpersonales también son inestables, difícil mantener un matrimonio, mantener una relación con amigos, ¿no? Pelea y se va, o sea, como es intermitente, como síntoma, como emociones, como relaciones, todo intermitente. Una persona intermitente, que ahora funciona perfecto y ahora no funciona para nada. Y son los que son los más peligrosos. Estos son las personas que de los femicidios, de los suicidios, son los que cuando pierden la brújula, cuando pierden, o sea, que pierden el control, pueden hacer cualquier cosa, son los más peligrosos. Después, los trastornos psicosexuales. Veremos, son de dos tipos, lo que o buscan un objeto de placer que es anormal, un objeto, en vez que un objeto normal de placer humano, buscan cosas que veremos son absurdas, o tiene una identidad sexual alterada. En vez de ser según su identidad sexual que la naturaleza le ha dado, buscan otra 72 identidades sexuales y quieren ser cualquier cosa excepto lo que son biológicamente. Y después veremos los trastornos orgánicos, o sea, lo que están vinculados con enfermedades del cerebro. El cerebro se enferma, entonces la persona empieza a ser como loca, pero no es loca, es el cerebro que se está enfermando. Y después del neurodesarrollo infantil, o sea, todas las enfermedades de los niños, enfermedades mentales de los niños. Interesantísima. Y por fin, una enfermedad que es cada vez más frecuente, el PTSD, Post Traumatic Stress Disorder en inglés, que significa la síndrome post-traumática, que son o traumas colectivos o traumas individuales. Y son muchísimos. Aquí serviría una clase solo para hablar de los estrés postraumático. Es importante porque es importante el estrés postraumático, porque generalmente esta persona que ha recibido un estrés son consideradas personas depresivas. En cambio, son personas que han recibido abusos sexuales o han visto un homicidio o han tenido un aborto, entonces una síndrome post-aborto. O sea,
puede ser mil cosas, mil traumas que son tomados como depresión o algunos como maniacales, porque algunos son depresivos, otros son maniacales, hiperexcitados. Y no son ni uno ni otro, son síndrome post-traumática y tiene una cura de síndrome post-traumática. Tú le das la cura de la depresión, no funciona. Entonces esto también es interesante notarlo porque con la guerra, con las catástrofes naturales, o sea, esto sigue aumentando como número de personas enfermas de PTSD. Sucesiva, ahora empezamos una por una a conocer estas grandes enfermedades. Fuerza. La número 3. Ana. Va bien, empiezo a hablar mientras tanto que ella pasa a la sucesiva. Allora, la neurosis, aquí estamos, la neurosis. Neurosis son este tipo, histeria, ansiedad, fobias, TOC, o sea, trastorno obsesivo compulsivo neurótico, persona alexitímica y distímica, persona esquizoides, persona depresiva de tipo neurótico. Vémoslo rápidamente uno por uno. Allora, primero la histeria. La histeria es, sobre todo de las mujeres, y generalmente son post-trauma. Ha recibido un trauma, se congeló algo en su cerebro y hacen expresiones cuando hay público, cuando hay otra persona, esa expresión, no sé, puede ser una histeria, se vuelven ciega, se vuelven paralizadas, pero es solo temporáneo y después regresan como antes. Entonces pueden ser cualquier tipo de enfermedad, generalmente física, por histeria. Entonces esto es público. Hoy son mucho menos frecuentes. Antes, al tiempo de Freud, 1800, eran frecuentísimas. Pero era vinculada con ansiedad, con mujeres muy ansiosas, muy angustiadas, mujeres que habían recibido abusos sexuales de niñas, etc. Entonces era algo vinculado con esto. Hoy pero se ve muy poco. Ansiedad. La ansiedad es muy, muy frecuente y tiene muchas formas. Neurosis ansiosa. Puede ser la neurastenia, cuando la persona es muy cansada, es ansiosa, está tensa y toda su energía la derrocha en esto estar tensa, como en defensiva, siempre en tensión. Es como si uno tiene un enemigo y no sabe qué enemigo es. Entonces está siempre buscando de defenderse de todo y de todos. Alguien que le quiere cambiar la identidad, ansiosa. Después la ansiedad aguda son como crisis de ansiedad que pero duran poco, vinculada, por ejemplo, con un examen, con algo que es objetivo o simbólico. Persona que tiene miedo de algo que tiene que pasar, generalmente algo futuro, se preparan a algo futuro y se ponen ansiosa porque algo futuro tiene que pasar y no sabe si le va bien, le va mal. Ataque de pánico, todos sabemos, el ataque de pánico, la persona se descontrola completamente, le parece que está muriendo, se bloquea, puede desmayarse, ataque de pánico o puede tener este miedo tremendo. Después la ansiedad crónica, personas que están siempre ansiosas, siempre en tensión, muy fea come sintomatología. Y después, vinculado con la ansiedad, casi siempre hay el insomnio. Personas que sufren de insomnio porque son ansiosas. No vamos a hablar absolutamente de terapia porque sería entrar en otro campus. Después la fobia. Las fobias son miedos. Cuando es neurótica, las fobias, la persona sabe que es un miedo irracional, sabe que no tiene razones para tener miedo, pero tiene miedo igual. Entonces es algo que inconsciente que va más allá de su razón, pero su razón le dice, es estúpido tener esta fobia, pero la tiene. La más frecuente son la claustrofobia, tiene miedo de estar encerrado en un ascensor, en un túnel, o agorafobia, tiene miedo de pasar en una plaza, en un lugar amplio. Acrofobia, tiene miedo de la altura, de mirar del balcón o de la terraza hacia abajo. Fobia social, tiene miedo de la gente, de estar en medio a tanta gente. Fobia de prestación, tiene miedo de un examen o de
alguien que tiene que ser, o también muy frecuente son la fobia de animales, quien tiene fobia de la serpiente, del ratón, del pájaro, etcétera, etcétera, de la araña. En Chile había mucho miedo de fobia de araña, araña de rincón. O también miedo de los ladrones, persona que tiene fobia de los ladrones, después le viene la cistitis, fobia de los ladrones, de alguien que te invade el territorio. Ok, y hay una infinidad de fobias. Después el TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Esto es un poco más complejo. Vamos a ver cómo funciona el trastorno obsesivo compulsivo. La persona tiene un'idea obsesiva, un'idea repetitiva dentro su mente. Esta es la obsesión. Idea repetitiva. La quiere echar, no puede. Y la idea sigue, sigue. Piensa siempre la misma cosa, no puede echar. Y entonces tiene que hacer una compulsión, tiene que hacer un comportamiento compulsivo para sacar esta idea. Y solo con este comportamiento la idea se saca. Ejemplos. Primera TOC, la suciedad, contaminación, enfermedad, y tiene miedo de ensuciarse, de contaminarse y de enfermarse. Entonces, ¿cuál es la compulsión? Se está siempre lavando, lavando, lavando la mano, haciendo la ducha, etc. Una continuación lavándose porque o lava la fruta, lava la comida y después lava, etc. Lava todo a sí mismo y a los demás. Y después, segunda toca, toques sexuales. Tiene impulso a desnudarse, a besar a la persona, a masturbarse y no puede controlarse, o tiene impulso a tener un orientamiento sexual distinto del suyo, tiene imágenes sexuales, pensamientos sexuales que no puede echar de sí mismo, entonces tiene que descargar esto. Y generalmente dice, ma ¿por qué tengo esto? Se pregunta él, porque es neurótico, entonces sabe que es anormal tener estos pensamientos, estos impulsos. Se pregunta por qué, busca de eliminar a toda costa el pensamiento, pero no lo logra. Tercera, TOC, agresivos. Tiene idea de agredir a personas, incluso de su misma familia, su hijo. Entonces, ¿qué hace? Escapa de casa, está muy fuera de la casa, elimina todos los cuchillos, porque tiene este impulso de tomar algo, de agredir, de hacer daño a alguna persona. 4, catastrofista. Tiene idea obsesiva que todo va, que puede pasar cualquier cosa, cualquier catástrofe y puede perder todo. Entonces hace rituales contra la catástrofe, compra las velas, etcétera, etcétera, reza. O religioso, también existen TOC religiosos, escrúpulos, todas las personas escrupulosas tienen TOC religioso, entonces el comportamiento es rezar mucho, confesarse mucho, misa compulsiva, 2, 3 misas al día, etcétera. Y esto es el TOC. Después, alexitímico. Alexitímico es la persona que no sabe expresar sus emociones, porque le pasó algo de niño, entonces, que cuando expresaba la emoción decía, cállate, entonces él aprende a no expresar la emoción, no dice estoy triste, estoy alegre, tengo miedo, tengo rabia, no, no la sabe expresar, entonces la vive todo en el cuerpo, pero no la sabe expresar, y esto no poderla verbalizar le causa un montón de problemas. Son la persona fría, que nosotros la vemos como que son fría, pero la siente en el cuerpo. Dice, ¿qué siente? No siento nada. No siente nada, porque el cuerpo que siente, pero no sabe que es una emoción. Y esto es muy malo por muchas cosas. Distímico cuando vive la emoción, la vive mal, como vive de manera muy incómoda las emociones, o sea, no sabe manejar las emociones. Esquizoide. Esto, también aquí tenemos un personaje muy, muy frecuente en nuestra sociedad. Escrito allá Lowen, Alexander Lowen, La traición al cuerpo, un libro maravilloso que hace entender mucho comportamiento del hombre de hoy. ¿Quién es el esquizoide? No tiene nada que ver con el esquizofrénico, nada. Es la persona distante de los demás. Es la persona que se aísla de los demás, desconectado de las relaciones, no desea relaciones, no disfruta de las relaciones, ni con su familia,
y es desconectado de las emociones y de su cuerpo. O sea, como si fuera una cabeza que vive aislada, una cabeza que vive solo de cabeza, sin emociones, sin corazón, sin cuerpo, sin familia, sin relación, una cabeza que solo piensa, piensa, piensa y vive aislado. Entonces, por ejemplo, puede ser el filósofo intelectivo, muy racional, que vive solo, descuidado, no se cuida, no se lava, desordenado. O puede ser esto que están con los celulares siempre delante de sus ojos, que no se relaciona con otros, siempre mirando a su celular. Ellos son esquizoides. O personas que viven leyendo libros, esquizoides. Ok, esto es esquizoide, un tipo neurótico. El máximo nivel de esquizoide es el hikikomori, esta nueva forma de patología de los niños que viven encerrados en su pieza, solo delante del computador, todo el día, por tiempo larguísimo, y no sale nunca de su pieza. Comen mal y no hacen nada. Esta es la forma psicótica, no es neurótica. Último, depresivo. Depresivo es la persona que vive con una tristeza con más de 2 semanas. Si uno es triste hasta 2 semanas, es normal. Puede ser triste, pasa algo y se vuelve triste. Entonces, pero si el mal humor, la tristeza es continua más de 2 semanas, es profunda y altera la relación con los demás, esta es depresión neurótica. Después puede ser aún más y se vuelve depresión psicótica. También otra característica del depresivo, no solo la tristeza, son varios elementos. Primero la tristeza, segundo la pérdida de intereses externos, no le interesa nada de lo que está al externo, está cansado mentalmente, no quiere pensar, no piensa, introvertido. Después è apatico también físicamente, non se mueve, los movimientos son lentos, no hace nada, está siempre cansado, no prueba placer en nada e pierde la dimensione affettiva, non si relaciona e non quiere a nadie. Déjeme en paz, è come un neurótico depresivo. Dejadme en paz. Es pesimista, vive un eterno presente porque el futuro es solo negativo, el futuro no existe, no hay esperanza, no hay proyectos y vive solo de un presente angustioso y un pasado negativo. Esto es depresivo neurótico. Adelante, sucesiva. Pasamos ahora a algo muy fácil que son lo psicosomático. Come decía antes, asociación entre mente y cuerpo. La mente sobre todo el estrés. Más la persona está estresada, más la persona está con ansiedad y más el cuerpo empieza a tener problemas. Problema respiratorio, tipo asma, problema digestivo, gastritis, colon irritable, etcétera, etcétera. Problema de vejiga, entonces tiene que ir a orinar a cada momento. Problema de cefalea, dolor de cabeza, problema de dolor de espalda, problema del trapecio, aquí del cuello, problema de contractura, etcétera, etcétera. Un montón. Cualquier tipo de problema vinculado con el estrés o con la ansiedad. Entonces, no solo pensamos que es ansioso, no, es psicosomático, tiene que hacer algo. Y yo digo siempre que mente y cuerpo son dos pantallas de algo más profundo. No es que la mente causa el cuerpo o que el cuerpo causa la mente, sino es la identidad de la persona, la antropología, que causa los dos. Entonces, solucionarlo significa ir a la antropología. No está funcionando algo a nivel antropológico de identidad. Sucesivo. Y hasta aquí podíamos tratarlo con la relación de ayuda, la neurosis y lo psicosomático. Desde este momento, no más. Lo podemos escuchar, le podemos dar todo nuestro cariño, compasión, misericordia, pero no más. No podemos hacer relación. Toda la regla de la relación de ayuda ahora no funciona más con esto otro tipo de personas. ¿Cuáles son? La psicosis, depresión psicótica, manía psicótica o bipolar, entre manía y depresión, pasa del uno al otro. Esquizofrenia, paranoia, anorexia y bulimia, esto me equivoqué, no es una psicosis, sino
es un trastorno de personalidad, lo descubrí hoy, y la psicosis sociopática, lo sociopático. Primero, la depresión. Es lo que hemos dicho antes, pero mucho, mucho más grave. La depresión psicótica es la persona se pone en una cama a la oscuridad, en un cuarto oscuro, y se queda en esta cama con cuarto oscuro por un tiempo largo, que pueden ser incluso meses, y uno no logra sacarlo de este cuarto oscuro. Esto es una depresión endógena, monopolar, mayor, quindi hipoexcitación, hipoactividad, baja de humor, se bloquea completamente la persona. Una pasividad psicomotoria, pasividad comunicativa, no habla, el vínculo con la realidad está completamente alterado. Mientras el depresivo neurótico todavía mantiene un vínculo con la realidad, se le puede hablar, con esto no se logra ni hablar. Se aísla y no hay manera de sacarlo de esta cama. La manía, excitación e hiperactividad. Esta persona hablan mucho, hablan fuerte, hacen proyectos extraordinarios, se lanzan con el paracaídas, o sea, hacen cosas impresionantes, o sea, están como hiperexcitados y no se dan cuenta que algunas cosas son peligrosas, por ejemplo, maniacales, no estamos en fase maniacal. Bipolar cuando pasa entre el uno y el otro, realmente hay bipolares más depresivos, hay bipolares más maniacales. Manejar un maniacal es la cosa más difícil del mundo. Me acuerdo, había una mujer maniacal que entró en el hospital, todo el hospital estaba desordenado, caótico por esta maniacal, porque prácticamente involucra a todo el mundo en sus manías. No se logra manejarla, no se logra calmarla. Um, por eso una vez se usaba electroshock, se usaba la camisa de fuerza, etc. Esquizofrenia, esto, la famosa esquizofrenia, los locos clásicos. ¿Qué característica tiene? Hay muchísimo que hablar, pero podemos decir, son personas que van hacia alucinaciones, disociación de la personalidad, disociación ideativa y verbal. ¿Qué más se puede decir? Son personas que previamente empiezan hacia los 18 años, 25 años, eran personas perfectamente equilibradas, muy inteligentes, iban perfecto en la universidad y a un punto empiezan como a hacer alucinaciones, a ver cosas que no ven, problema de... ¿Dónde está? Aquí. Introversión, poco sociables, está como la personalidad premorbosa, pre-esquizofrenia. Piensan mucho, hablan poco, pocos intereses. Y después a los 18-25 años aumenta aún más la introversión, aumenta aún más esto pensar, mucha ansiedad, mucho insomnio, intereses extraños, comportamientos extraños, escapan de la casa, dicen cosas sin sentido y después empieza la enfermedad verdadera, delirios, alucinaciones, no comunica más, no controla más sus emociones y se disocia, como que tiene una personalidad completamente extraña, disociación ideativa, dice cosas que no se entienden, incomprensible, y poco a poco va como decelerando, se va como paralizando, casi catatónico. Hay algunos que con pronóstico bueno y otros con pronóstico mucho más desfavorable. Hay como esquizofrenia aguda, esquizofrenia crónica. La aguda que tiene una crisis de esquizofrenia y después le pasa y regresa a la normalidad, otro no, otros son para siempre. Eh, Paranoia, el paranoico. Aquí tenemos delirio, el verdadero delirio es del paranoico. ¿Qué diferencia hay entre delirio y alucinación? La alucinación es una falsa percepción en ausencia de lo estímulo. Ven algo que vuela y no hay nada que vuela. Ve a alguien que lo está persiguiendo y no hay nadie que lo está persiguiendo. O sea, como ven algo, como los sentidos
escuchan una voz que le dice algo, o ven cosas, o sienten cosas, siente que alguien mientras están durmiendo lo toca. Son falsas percepciones, algo vinculado con los sentidos. Y no hay nada, no hay nadie. En cambio, el delirio es algo de la mente, del pensamiento, es algo lúcido, sistematizado, e incorregible. O sea, si yo le explico, guarda que no es verdad que te están persiguiendo, que te están haciendo esto, y él no, no es verdad porque pasó esto otro, y lo justifica y razona mucho para demostrar que su delirio es verdadero. Entonces, el delirio del paranoico es crónico, lúcido, sistematizado, todo alterado, entonces mucho más difícil manejar un delirio del paranoico que no una alucinación de un esquizofrénico. Pero los dos son psicóticos. Después, ¿cuáles son estos delirios? De grandeza, se siente un personaje importante, o de persecución, lo están persiguiendo, le quieren hacer mal, de catastrofismo, uh, que están haciendo una catástrofe, están haciendo un complot, por ejemplo, de persecución, de influencia externa, alguien que lo quiere influenciar desde el externo, quiere influenciar su pensamiento con la telepatía o su comportamiento, lo está guiando desde el externo, él se siente influenciado. Delirio de culpa, eso también lo habían echado del DSM-5 y ahora lo han puesto de nuevo. La culpa es muy frecuente, sentir culpa, por ejemplo, me ha muerto un hijo y yo no, le he dado la moto, sentido de culpa. Y esto es una paranoia, un delirio que arruina la vida a muchas personas. De ruina, de indignidad, o delirio erótico, o delirio de celo, los maridos celosos o las mujeres celosas, que hacen la vida imposible al otro, son delirios, o delirio místico también, estos religiosos que tienen delirio, ven cosas, que ellos, ¿no?, han tenido apariciones, han tenido contacto con la Virgen María, etcétera, con Jesús. Hay enfermo también, hay los verdaderos y hay también los enfermos que hacen esto, delirio místico. Parafrenia è un delirio fantastico, però la personalità è intacta, è come un pequeño delirio. Pero el comportamiento es perfecto, la personalidad es perfecta, solo tiene alguna visión y basta, parafrenia. Anorexia y bulimia lo veremos después. Aquí solo decimos de qué se trata. Anorexia es no comer, sentir que uno es engordado, en cambio es perfectamente normal, y querer adelgazar, entonces no comer, hasta alguno morir por no comer. Bulimia, en cambio, es comer mucho y después vomitar. El pica es comer cosas que no son alimentos, por ejemplo, comer tierra, comer cosas que no se pueden comer, pero a uno le gustan estas. Y la permarexia son las personas fijadas obsesivamente sobre las calorías de cada alimento. Entonces están siempre a calcular la caloría para tomar la caloría correcta. Permarexia. Psicosis sociopática, criminales, terroristas, verdugos, perverso narcisistas, personas sadomasoquistas, dictadores, hippies, mendigos. ¿Quiénes son? Al límite, los mendigos no, o los hippies no, lo sacamos, no son sociopáticos. Pero, ¿qué hay en común entre todos estos? Son particulares. ¿Por qué? El juicio de la realidad es correcto. O sea, su mente funciona perfectamente. Y juzgan la realidad y dicen, por ejemplo, los terroristas, que hay este problema y ellos lo quieren solucionar así. Entonces, su mente juzga bien la realidad, pero no son conscientes que están enfermos, que tienen funciones alteradas, y no son conscientes que su comportamiento es alterado, que matan personas inocentes sin razón. Entonces tiene la entrada que es alterada y la salida que es alterada. Dentro el cerebro está funcionando. También cuando hablan perfectamente correcto,
a veces son filósofos, son personas, son políticos, y hablan correcto, juzgan correcto, pero no son conscientes de estar enfermo y no son conscientes de su comportamiento. Por ejemplo, un Putin es un sociopático porque está matando medio millón de jóvenes por una guerra que no está sirviendo de nada, ni a él ni a los demás. Entonces, esto es completamente inconsciente del daño que está haciendo a sus jóvenes, a los jóvenes rusos y a la familia rusa. Imagino cómo lo consideran los mismos rusos. Adelante. Adelante, il passo successivo sono los trastornos de personalidad. Cuando yo estudié medicina, terminé en el 89, esto no existía todavía. Entonces, es una enfermedad nueva que ha salido hace poco y es terrible, terrible porque destruye la vida de muchos. La sigla è trastorno limite de personalidad, TLP. Trastorno límite de personalidad. Son evidentes durante la tarda adolescencia o el inicio de la edad adulta, entonces entre los 18 y 25 años, como la esquizofrenia. A veces se soluciona con el tiempo y a veces no. Y a veces no. Entonces, ¿cuáles son los 7 trastornos de personalidad? Primero, antisocial. Antisocial significa persona que hace abuso prolongado de la otra persona, manipula a la otra persona, la explota, la viola, viola los derechos de la otra persona y sin remordimiento, sin sentir ningún remordimiento. Esto es el antisocial. Después, evitación. Evitación social o de comida. Social sería una persona que es tímida, ma exageradamente tímida, inadecuada, sensible al rechazo, si le dicen un no, si la echan, si la marginan, va en crisis tremenda, trastorno de personalidad, y hace cosas dramáticas. O de comida, esto de comida es la anorexia y la bulimia. Evitación de comida. Después, borderline. Esto es la peor de todos los trastornos de personalidad. O trastorno límite de personalidad, borderline en inglés. ¿Cuáles son? Solo lo leemos sin comentarlos. Usted lo pueden imaginar. A. Desanimado y silencioso. Persona con miedo al abandono real o al abandono imaginario. Desanimado, silencioso. Esta persona que no hablan con nadie. B. Impulsivo y peligroso para sí mismo, autodestructivo, comportamientos autodestructivos, o para otros, comportamientos agresivos a los demás. Aquí puede pensar a todos los autodestructivos que se hacen daño, ¿no? Con cortes, mil cosas, o van rápido con el auto, corren con el auto. Comportamento autodestructivo son tanto la droga è un comportamento autodestruttivo, l'alcol, il fumo también è un comportamento autodestruttivo. Se petulante, borderline petulante sería un momento es furioso, el momento después está triste. Un momento se siente querido, el momento después todo me odian. Se siente indigno, etcétera, etcétera. Desea controlar a los demás, petulante, la persona muy inestable. De autodestructivo, se corta, se droga, fa deporte peligroso, intento de suicidio. Ecco, estos son los borderline, son los más peligrosos. El dependiente, trastorno de personalidad dependiente, persona con dependencia afectiva. O sea, dice, necesito a otra persona para satisfacer todas mis necesidades emocionales y físicas. Son personas como infantiles, ¿no? Quedan como los niños chicos que cuando la mamá se aleja, gritan, lloran, porque necesitan que la mamá esté presente todo el tiempo. Entonces, las personas dependen para satisfacer sus necesidades de otra persona. Histriónico. ¿Quién es el trastorno histriónico? Personas muy emocionales, muy dramáticas, que quieren atraer la atención. Quieren ser siempre como los actores, el payaso de la situación. Entonces, el clown, el que llora siempre para hacerse ver, está siempre llorando, o lo que está siempre riéndose, que ríen de manera exagerada. Esos son los histriónicos.
Son persona exagerada. Un poco de histriónico es bueno, pero cuando es exagerado es trastorno de personalidad. Narcisista, esto también es frecuentísimo en nuestra sociedad, no frecuente, frecuentísimo, incluso entre los sacerdotes, entre los actores, los políticos, todas las personas que están así sobre un escenario, son muy frecuentemente narcisistas. Y puede ser a varios niveles, un rasgo narcisista normal, fisiológico, o neurótico, o psicótico, o trastorno de personalidad, o sociopático, incluso il perverso narcisista è un sociopatico terrible che hace mucho daño. ¿Cuál es la característica del narcisista? Ahora, esto fue un curso que hice. El narcisista tiene algo afuera y algo adentro. Adentro de sí mismo, él tiene una baja autoestima de sí mismo, se desprecia. Non valgo nada, non tengo futuro, tengo vergüenza de mí mismo, soy estructuralmente defectuoso y debo compensar esto ser defectuoso. Esto es lo que piensa dentro de sí mismo. Y afuera dice, yo soy el mejor, yo soy el más santo, el más virtuoso, el más perfecto, soy el más importante de todo el grupo. O sea, fuera muestra un sentido de superioridad. Fuera quiere ser admirado, quiere tener muchos secuaces, muchas personas que lo siguen, vive de pura apariencia. Por ejemplo, Marilyn Monroe era una clásica narcisista. Quindi fantasía de logros ilimitados, fantasía de tener mucho poder, mucha inteligencia, mucha belleza, de tener el amor perfecto, pretende como la perfección afuera. Y el tú, la otra persona, es un objeto, la usa y la echa. Entonces, no tiene ninguna empatía, no tiene ninguna empatía hacia el otro, no entra en el dolor del otro, no lo logra. Y cuando el narcisista es perverso narcisista, puede como torturar a la otra persona y no sentir nada. Esto es el narcisista. El TOC lo hemos ya visto, cuando es mucho más grave, es un trastorno de personalidad. Adelante, los últimos dos, y terminamos. Lo otro son los trastornos psicosexuales, que son una asquerosidad total. Me da asco solo a nombrarla esta cosa, pero hace parte de la enfermedad, entonces tenemos que decirla. Entonces, eyaculación precox, que está vinculada con la ansiedad durante las relaciones, la impotencia psicológica por problemas psicológicos y no problemas orgánicos, la anafrodisía y la anhedonia, personas que o no buscan el placer o no sienten el placer, entonces vinculado con la frigidez, la anorgasmia, el vaginismo, dispaurenia, todo cosas que están vinculadas con temas psicológicos. Después el sadismo, el masoquismo, que sería el sadismo, placer, hacer sufrir a la otra persona durante las relaciones, o el masoquismo, placer a sentir sufrimiento durante la relación. Exhibicionismo, personas que se muestran así desnudo o quieren hacer exhibición sexual, o scopofilia, el placer a ver cuerpos desnudos de otra persona. Por ejemplo, lo que ven la pornografía tiene este problema sexual, de psicosexual. Después la masturbación compulsiva, continua, que no sabe frenarse, o el coito patológico. Y aquí hay cosas que no se pueden ni nombrar. No solo violento, ma hay mucha forma patológica de relación sexual. Frottaje y roce de los genitales, satiríasis y ninfomanía, significa personas que buscan insaciablemente relaciones con hombres, con mujeres, ninfomanía, si son hombres o si son mujeres, los dos términos. Y después alterar el objeto de la relación sexual. Entonces vemos el incesto con personas de la familia, pedofilia con los niños, efebofilia con los adolescentes, gerontofilia con los ancianos, pornofilia con las prostitutas, necrofilia con cadáveres, zoofilia con animales, fetichismo con objetos. Aquí es el objeto de la relación sexual que está alterado. Y el último, travestitismo, aquí están la identidad.
la identidad. Personas, como decía, son 72 tipos de género sexual. Sabemos que los primeros son LGBTI, pero esto no es considerado una patología. El DSM-5 a un cierto punto non considerò más patología la distinta orientazione sessuale, ma solo come una condizione umana. Cada uno tiene su condición humana. Pero cuando esta condición humana son vivida con incomodidad, con angustia, se dice de manera distímica, de manera discordante, de manera disfórica, o sea que uno no la vive bien. Estoy en esta situación, pero no estoy contento, no estoy satisfecho, y allá puede ser que es una enfermedad, entonces necesita ser ayudado. Pero para el DSM-5 no existe patología a este nivel, es como que son todos normales. Y seguimos el DSM-5. Última diapositiva son los trastornos orgánicos. Ah, no, la penúltima. Trastornos orgánicos son la psicosis confusional. Se está dañando el cerebro, aterosclerosis, Alzheimer, epilepsia, flue, o sea, sifilitis, una meningitis, una encefalitis, una falta de oxígeno. Por ejemplo, nuestro religioso no, tenía poca vascularización del precúneo, que es una pequeñísima región del cerebro. Bien, parecía una depresión y no era depresión, era daño al precúneo. Entonces, el precúneo es esta parte del cerebro que está propio encima, que sirve para la felicidad. Entonces, esta persona había perdido la capacidad de ser feliz y todo pensaba que era depresivo. No, semplicemente una parte del cerebro que no está funcionando. Entonces, son trastornos orgánicos y no psicológicos, no mentales. Entonces, después de un trauma cránico, uno puede tener alteraciones. No, por ejemplo, también una hepatitis. Una hepatitis pone en círculo octopamina, un veneno para el cerebro empieza a hacer cosas de locura total. Y no es el cerebro que está enfermo, es el hígado. Entonces uno tiene que depurar el hígado, el cerebro regresa normal. El alcoholismo crea alteraciones mentales, toxicomanía, personas drogadictas se alteran su mentalidad, o veneno, o tóxicos, o fármacos, muchos fármacos, muchísimos fármacos alteran los comportamientos en la mente y los síntomas mentales. Entonces, los trastornos orgánicos. Después tenemos lo del neurodesarrollo infantil, el autismo, todos saben que es un niño autista, o Asperger, un autismo más leve, estos niños aislados. Después ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, trastorno de hiperactividad con déficit atencional. Todo también sabemos los niños con déficit atencional que no se pueden concentrar, etcétera, y son hiperactivos, están siempre moviéndose en la escuela, son un número cada vez más alto. El TEA, el trastorno específico del aprendizaje, dislexia, no saben leer, disgrafia, no saben escribir, disortografia, hacen muchos errores de ortografía, discalculia, no saben hacer cálculo. Última diapositiva son la PTSD. Última diapositiva son la síndrome post-traumática de estrés, que prácticamente es lo que le decía ante una síndrome muy frecuente, una psicopatología muy frecuente que es importante saber reconocer. Aguda, después de un terremoto, de una aluvión, de una inundación, de un huracán, dura máximo 3 meses, después pasa. Afortunadamente la mayoría son así, pero algunas pueden ser crónicas, tipo un 20% en los niños, un 15-10% en los adultos. Crónica significa dura más de 3 meses, o tardiva empieza después de los 6 meses, puede durar 20-30 años. Por ejemplo, una violación puede empezar uno a sentir los daños de la violación 30 años después, cuando es adulto y la recibió del niño. Però è una sindrome post-traumatica che va curada come síndrome post-traumática, con una cura específica para esto. O la extrema sintomatología exagerada, la persona es completamente desordenada. Sabemos que hay suicidio, mucho suicidio,
por síndrome postraumática. Yo me acuerdo en Chile, muchos suicidios de jóvenes eran porque habían sido violados. Entonces era un post-traumático que crea el suicidio. Estos son los síntomas para diferenciarlo de la depresión. Síntoma de intrusión, de evitación, de hiperexcitación o hipoexcitación. Intrusión significa que tiene siempre la imagen del trauma en su mente, de día y de noche. De día se llama flashback, de noche se llama pesadilla. Continuo. Entonces, evitación, evitan un montón de cosas, evitan personas, evitan situaciones, evitan muchas cosas que le recuerdan el trauma. Entonces, son personas muy aisladas. Y último, por eso se llama también la síndrome Rambo, porque quien han visto el film Rambo tiene todos los síntomas de un trastorno post-traumático. Y 2/3 de los pacientes hacen hiperexcitación, están hiperexcitados, son muy violentos, muy agresivos, y 1/3 es hipoexcitado tipo depresivo. Y con esto yo terminé. Una panoramica de un discurso inmenso, inmenso, grandísimo, que sabemos que no podemos abarcar porque necesitan años para estudiar esta cosa y nosotros la hemos hecho en 1 hora. Vamos a ver, puedes sacar el PowerPoint, vemos si hay algunas preguntas y si no, digo alguna cosita un poquito general, más. ¿Hay alguna pregunta? Solo quería Ecco, decir, Daisy. padre Magliosi, Sí. que con todo esto No se le oye bien. Sí. Se interrumpe. Es Amanda la que está hablando. No, è otra tan, persona. tan grande, pues serían muchas No se le oye bien. padre Se entrecorta. Magliosi, sí, decía que con decía que con Lo de la avena es bueno porque este cuando tema tan profundo, pues surgiría, hay mucha Cierto, interferencia. cierto, estoy seguro. Y yo no soy el experto de esto. Yo hice un examen en medicina de esto y un examen en teología. Y basta. O sea, con 2 exámenes uno no se puede considerar experto. Porque esto necesitará un psicólogo o un buen psiquiatra para hablar de esta cosa con profundidad. Una noche. sí, estaba Es muy complejo realmente. Muy complejo. L'importante Complejo es que han entendido la diferencia entre neurosis para y solo psicosis. una hora, para solo una hora. Sí, 1 hora es poco. Daisy, Esto más, Sí, padre. lo más importante. Gracias. Sí, padre. habla Daisy. Bueno, sí, padre. Yo tengo una pregunta. En el área de la neurosis, el TOC o el TOC, los pacientes pueden sufrir más de un síntoma Sí, o sí. todos. O sea, en las enfermedades mentales, generalmente es raro que uno tiene una cosa individual, precisa, fácil de clasificar, siempre se complican las situaciones. Entonces tiene la ansiedad, también una fobia, después tiene también algo de dependencia afectiva, después tiene algo con el habla, y después algo con la comida o con la sexualidad. Casi siempre hay un problema con la sexualidad. O sea, siempre las enfermedades mentales se mezclan entre ellas. Raro que uno tiene una sola y nada más. Además, una cosa que no le he dicho, que pero es interesante para mí, muy interesante, vinculada con la nueva medicina, es que cuando uno tiene un trauma se puede transformar en una enfermedad física. Cuando uno tiene 2 traumas contemporáneamente, o uno después del otro, los 2 traumas crean un cortocircuito. Si un trauma a la derecha, un trauma a la izquierda, cortocircuito y la persona hace enfermedad mental. Entonces, como que la enfermedad mental está vinculada con
dos traumas de la vida, dos traumas biográficos que son en el mismo momento. Entonces, ¿qué significa esto? Que en la enfermedad mental tengo que, más que tratar la enfermedad, que es el efecto, tratar la causa, que es el trauma. Dice, ¿qué me pasó primero de esta enfermedad mental? ¿Por qué este joven a los 18 años hace una esquizofrenia? ¿Qué le pasó? ¿O por qué esta mujer a los 60 años hace esto Alzheimer? ¿Qué le pasó? Y generalmente, por ejemplo, conozco un caso, una mujer que tuvo el hijo que se iba a convivir, ella era súper católica, y el marido que la hacía sufrir. Entonces, mismo momento, trauma del hijo, trauma del marido, ¡pa! Hace una demencia y en el giro de 2 años, creo, 2, 3 años, murió de demencia. Entonces, el importante también los traumas. Y si uno no puede tratar los dos traumas, al menos tratarne uno. Así la enfermedad mental se transforma en enfermedad física. Mejor, porque la enfermedad física yo la trato más fácilmente. La mental es un desastre. Es muy difícil. Esto como una cosa extra, que no está en los tratados de medicina, está en la nueva medicina. Pero que complejo es complejo. La enfermedad mental es la cosa más compleja que existe. Gracias, padre. Perfecto, gracias. Alma, Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, sí. Ah, sí, padre. Yo tengo dos preguntas. Una se trata de lo que viene siendo la neurosis. Mencionó usted los problemas psicosomáticos. Los psicosomáticos. Ajá, Sí. tengo entendido que las personas con estos problemas aparentemente tienen problemas físicos, tienen, Sí, tienen enfermedades biológicas, orgánicas, pero en realidad cuando van con su médico les hacen todos los estudios y no sale absolutamente nada. ¿Por qué? Porque su mente o qué es lo que crea esos síntomas, porque en realidad ellos sí sienten el dolor, sí, sí. sienten todo. Se llaman estas enfermedades funcionales, funcionales o idiopáticas, que no se sabe la causa, no se sabe. Entonces, generalmente hacen los exámenes, está todo perfecto, pero ellos están mal, tiene un Exacto. síntoma, otro síntoma. Entonces, ¿qué es? Es una enfermedad que a un nivel energético se dice, no está todavía a nivel orgánico. Si una enfermedad psicosomática la deja cronicizar con el tiempo, después se vuelve orgánica, pero al comienzo es solo funcional. Por ejemplo, la hipertensión. Tomamos una clásica, ¿no? La hipertensión. Cuando yo quiero hacer tanta cosa, quiero correr, quiero abarcar mucha cosa, hago una hipertensión. O también me hace mal el hombro derecho generalmente. Me hace mal como si tuviera problema de ligamento. Pero al comienzo es solo porque quiero abarcar mucha cosa, quiero hacer mucha cosa en poco tiempo. Entonces estoy como acelerado, estoy ansioso de hacer muchas cosas. Y viene la hipertensión. Es psicosomática, es energética, o sea, no tiene nada de orgánico. Pero si yo sigo y no me paro, y no cambio de actitud, no Ajá. cambio de comportamiento, la hipertensión después se vuelve, no, orgánica. Y allá se ve que hay causas, hay un montón de otras cosas. Pero al comienzo es como algo funcional, se dice funcional. En todos los órganos empieza funcional y después se transforma en orgánico. En orgánico. Sí, y la otra pregunta era de los, nosotros le llamamos OCD, los TOC, lo que usted mencionó, El TOC, trastorno obsesivo compulsivo. trastorno compulsivo posesivo o compulsivo. Ya. Ok. Obsesivo Esto, prima y compulsivo después. obsesivo compulsivo desorden. Mm. Oh, perdón. Bueno, el punto es de que se ha desarrollado mucho después de la pandemia estos síntomas. Personas que no estábamos acostumbrados a limpiar tanto la casa, pero después de la pandemia
O sea, hay muchas personas que tienen ahora este desorden. Sí. Y cómo podemos tratar nosotros esas personas. El tratamiento, hemos dicho, no hablamos de tratamiento porque es demasiado. ¿O cómo podemos ayudar? Se manda al especialista, el especialista sabe qué hacer. No es fácil, yo sé que el obsesivo compulsivo es muy complejo de mandar. Hay un libro maravilloso en castellano, pequeñito, pequeñito, entonces fácil. No me acuerdo que era Peter como, que decía alguna técnica psicológica para curar al obsesivo compulsivo. Están aumentando tanto que se habla de epidemia. O sea, yo ya lo escucho hace varios años, dice, la epidemia del siglo XXI será mental. Mientras antes teníamos epidemia de peste, epidemia de viruela, etcétera, etcétera, dice, ahora la próxima epidemia será mental. O sea, muchísima gente se va a enfermar de manera mental, cada vez peor. Y manejar muchos enfermos mentales será difícil porque no tenemos estructuras capaces de manejar este tipo de enfermos. Claro, inclusive... Escuché otra cosa que no quiero ser catastrófico, pero en Italia mueren cada año 12.000 personas por resistencia a antibióticos y está en aumento vertiginoso la resistencia a antibióticos. No creo solo en Italia, eso será mundial. Y eso ya la OMS lo decía muchos años atrás, diciendo, hemos usado muy mal los antibióticos. El primer antibiótico empieza en el 45 a difundirse a la población mundial. 45. Entonces, cuando llegaremos al 45, 2045, en 100 años, los antibióticos ya no harán ningún efecto. Entonces, vamos a regresar como en la era preantibiótica, donde cualquier persona por cualquier infección se moría también joven. Una neumonía mataba a un joven. Entonces, el futuro nos espera epidemia mental, epidemia infectiva. Imagínense qué será, qué maravilla del mundo que estamos preparando. ¿A dónde vamos a parar, padre? Yo lo veo esto como verdaderamente una buenísima apocalipsis de purificación y donde será muy importante quién está con Dios. Claro. Porque si leemos el Apocalipsis vemos que no es la misma cosa estar con Dios y estar sin Dios. Correcto. Sí, pues desafortunadamente esto de la pandemia trajo todas esas, muchas enfermedades mentales. Lo estamos viendo como la ansiedad, la depresión. Han aumentado. Han aumentado mucho a nivel mundial. Gracias, padre. A raíz de esto, ¿no? Con Dios y sin Dios. En Roma teníamos un manicomio que después fue cerrado en 1980 con una ley. Y en este manicomio, cada 3 años tenía que cambiar todo el personal, todo, cada 3 años, porque todo el personal médico, enfermeras, auxiliares, todos se volvían locos junto con los locos, se volvían agresivos. Y entonces lo sacaban todo y lo tomaban todo nuevo, cada 3 años, excepto 3 hermanas, una médico y las otras 2 enfermeras, que ellas quedaron allá todo el tiempo del hospital hasta que cerraron el hospital. ¿Por qué las 3 hermanas no se enfermaban mentalmente y todo el resto del personal se enfermaba? Piensen, con Dios y sin Dios, cómo es diferente la cosa. Correcto. Yo le iba a preguntar, de hecho, que en las enfermedades mentales la influencia diabólica juega un papel decisivo. Puede ser seguramente. Lo digo porque en alguna experiencia que he tenido cercana, la persona llega a creer aquello que le llega a la mente, lo llega a hacer tan suyo, que al final somatiza un modo de pensar que le hace empezar a comportarse de forma habitual de esa manera. Ahora, si lo aleja de Dios, yo estoy de acuerdo perfectamente. Cualquier enfermedad mental que te aleja de Dios, es posible que el demonio tenga un papel. Pero si la pobre persona está depresiva, está en una cama, no sé si
o sea, cuánto el demonio puede estar presente o no, cuando una persona sufre tantísimo. Pero no sabemos, esto es el tema del diagnóstico con demonio que es bien complejo, bien complejo. Ujú. Estuvimos viendo en un programa con el doctor Tomasini hablando de la depresión, de que era fruto de la soberbia. Sí, sí, me acuerdo. También en el pasado se habló de esto, la soberbia, sí. Hay un programa Ujú. específico de esto, que Sí. hablamos de esto. Y el padre de la soberbia, sabemos quién es. Soberbia y depresión. Claro, Eh, eh. Sì, ma depressione también es un temazo inmenso donde la persona depresiva dice, tiene sentido de culpa, por ejemplo. Muchas veces son personas con sentido de culpa porque siente que han hecho algo malo, que su vida no ha sido correcta, entonces se enferman. Ahora, depresión, si pensamos a los fármacos que más solucionan la depresión son los serotoninérgicos, o sea, fármacos que arreglan la serotonina en el cerebro. Antes usaban otro fármacos y funcionaban a veces sí, a veces no. Los serotoninérgicos, por ejemplo, el Prozac, funcionan mucho mejor que otro. Entonces, ¿qué significa? Que falta un neurotransmisor, o sea, una parte del cerebro no está produciendo serotonina. Entonces, si è un problema organico di serotonina, è serotonina. Ora, perché non produce serotonina? Non sé si ponerle la soberbia o il demonio o simplemente questa parte del cerebro non sta producendo una sostanza. Come quando il stomaco produce demasiado acido o sta l'Helicobacter pylori, hace l'úlcera. Son cosas orgánicas. No sé si nosotros siempre tenemos que hemos asociar. tenido una experiencia de una persona muy cercana, además, que estaba en tratamiento psiquiátrico con Prozac, precisamente, Ajá, y lo dejó de tomar y aquello lo resolvimos porque estaba yo en aquel momento con el Santo Rosario. No volvió a pisar más al psiquiatra. Tuvo un shock postraumático porque su marido estuvo prácticamente muerto, esta persona, una mujer, ajá, perdió el conocimiento, de hecho, y estuvo en tratamiento psiquiátrico con Prozac ajá, y abandonó Prozac y aquello se resolvió con el Santo Rosario. Eso lo he vivido yo porque yo he sido acompañante de esta persona con el ajá. Santo Rosario. Por eso lo afirmo. La causa había sido un duelo. Sí, Esto. Entonces aquí estamos, lo que decía antes, no era una depresión, era una síndrome post-traumática. El trauma había sido un duelo improviso, inesperado o traumático. Entonces este trauma se había transformado en esta situación que parece depresión, pero no es depresión. Cuando uno soluciona el trauma, soluciona los síntomas. Entonces ustedes solucionaron el trauma con el rosario. Allá no servía el Prozac, serviva solucionar el trauma, o sea, actuar sobre el duelo. Si hubiera hecho una terapia para el duelo, la habría solucionado, porque el trauma es la causa. Siempre caso por caso uno tiene que ver, nunca generalizar. Cuando yo siento esta generalización con la enfermedad mental es difícil hacerlo. el poder de la oración es inconmensurable. Esto es seguro, esto es seguro. Yo he hecho un montón de clases cuando estaba en Roma sobre ciencia y fe, el poder de la oración, que es un poder científicamente probado, poder de la oración. Ujú. Y nosotros además con la divina voluntad tenemos un Mm, poder amplificado ujú, de la oración, porque orar en la divina voluntad o meditar en la divina voluntad o hacer adoración en la divina voluntad o rosario en la divina voluntad tiene un poder mucho, mucho más fuerte. ujú. Ya haremos un monotemático de la oración. Veremos. Ujú. Pues padre, muchas gracias. Ok, gracias ¿eh? a ustedes.
estamos en contacto Sí. y Y si buen tiene trabajo. algún otro tema, no, Gracias, padre. ya somos 25 personas, padre, Sí. ya decididas, digo decididas porque ya estamos asistiendo a personas toda la Ajá. semana. Muy bien. Entonces esto Bien. está en marcha ya, estamos experimentando ya la Te asistencia, así que felicito. Ujú. es una realidad. Sí, sí, sí. Pues Carla levantó cualquier la otra... mano. ¿Cómo? Después Carla, Sí. podemos hacer también una transmisión donde ustedes hablan y yo escucho sobre sí, los casos. Más interesante, sí, más interesante escucharlo. Sí, sí, le podemos compartir las experiencias. Yo creo que cuéntalo los casos sería muy clínicos. enriquecedor, Sí, muy para enriquecedor todos. Para para todos. todos. Sí, sí. Sí, sí, los Bien, varios casos. la próxima, díganos usted cuándo le viene bien y la programamos. Sí, sí, con Ya tiempo. me Con dice tiempo. usted el día que a usted le encaja bien y lo programamos. Sí, sí. Carla, Ok. Sí, sí, ¿sí me puede contestar, padre, o ya estoy fuera de tiempo? Ok, última. Es que es en relación a una persona que surgió una inquietud, ahora sí, de índole de la iglesia. Es con respecto a los abortos provocados de país en país. Yo vivo en México y nos han dicho que el perdón, o más bien la confesión de un aborto provocado, debe ser por un obispo. Otra hermanita comentó que en su país ya era no. tan necesario o tan simple como con un sacerdote. Esa es la inquietud que tengo. Ok, cambiaron la ley. Entonces, Ujú. en el pasado, los únicos que podían confesar un aborto provocado era o el obispo o un Camilo, un padre Camilo como yo. Los camilianos tenían esto porque trabajamos en los hospitales, entonces la cosa era más frecuente. Entonces nosotros teníamos este privilegio respecto a todos los otros sacerdotes, solo nosotros podemos perdonar en confesión un aborto provocado. Padre, Pero y también el ahora canónigo cambió la ley. Ahora cambió la ley, cualquier sacerdote puede hacerlo. Gracias, padre. desde el año de la misericordia, Sí, el Sí, Día de la me parece, misericordia, sí, sí, el Papa justo. Francisco El Papa lo Francisco hizo cambió la para ley. ese año, pero luego ya lo dejó ya de forma perpetua. Sí, ok. en toda la Sí, tenía iglesia. esa- Toda la iglesia. No es Toda la que cada iglesia. estado puede elegir o cada diócesis puede elegir. No, por toda la iglesia del año de la misericordia, cada sacerdote puede perdonar. Ujú. Ok. Y para el aborto, allá, esto también es un trauma. Ujú. Existe un proyecto Se está Esperanza cortando en mucho, Chile. padre. ¿Me escuchan? No. Sí, 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 yo lo he ya, escuchado ya, ya. perfectamente. Entonces, pueden ver en internet Proyecto Esperanza, que lo han exportado también fuera de Chile, empezó en Chile, pero, y este Proyecto Esperanza realmente ayudan a, proyecto católico perfectamente, ayudan a superar el post-aborto. El post-aborto de una manera espectacular, o sea, ellos entran en contacto con este niño que han abortado, le dan el nombre, como que lo recuperan en un sentido espiritual y logran superar este trauma que le hace estar muy mal a muchas mujeres. Sí. Entonces, sí, sí, esto es la vera solución. Sí, La confesión es una, pero esto de reconciliarse con el hijo abortado, una reconciliación con el hijo es fundamental. y así lo buscaría, Proyecto Esperanza. Proyecto Esperanza, sí, Muy muy bien. bonito. Muchas gracias, padre. Ok, hasta la próxima. Hasta luego. Gracias.